Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El tema de hoy es multiplicación de números hasta las décimas por un número natural de una cifra. Iniciemos. El problema de Analiza nos dice, se usan 1.2 galones de pintura para marcar un tramo de calle de 1 metro de largo. ¿Cuántos galones de pintura se necesitan para 3 metros de esa calle? El proceso es 1.2 por 3. Veamos el primer paso. Debemos convertir la multiplicación de decimales a una multiplicación de números naturales, multiplicando el número decimal, que es 1.2, por 10. Veamos la imagen. 1.2 por 10 es 12, porque al multiplicar por 10 debemos desplazar una posición a la derecha del punto decimal, por lo que ahora el punto está después del número 2. Ahora el segundo paso es realizar la multiplicación de 12 por 3. Veamos. 3 por 2 es 6, 3 por 1 es 3, el producto es 36. Pero debemos recordar que 1.2 lo multiplicamos por 10. Quiere decir que el producto debemos dividirlo por 10. 36 entre 10 es que como solamente es un 0, debemos desplazar el punto decimal que está después del 6 una posición a la izquierda, por lo que ahora el punto decimal está entre 3 y 6. El producto es 3.6. Bien, ahora veamos el comprende. El ángulo exterior al triángulo que se forma al prolongar uno de los lados cumple que es igual a la suma de los otros dos ángulos. Ya veremos un ejemplo. Dos ángulos que suman 180 grados se llaman ángulos suplementarios. Los ángulos no consecutivos que se forman al intersecar dos rectas se llaman ángulos opuestos por el vértice. Estos ángulos tienen la misma medida. Veamos cómo vamos a realizar la multiplicación de números decimales hasta las décimas por un número natural de una cifra. Primero debemos colocar el multiplicando y multiplicador alineados a la derecha. Luego multiplicamos como se hace con los números naturales y colocamos el punto decimal avanzando una posición de derecha a izquierda. Veamos, 2.3 por 2. Hemos alineado a la derecha los números. Observemos que este es el multiplicando y este es el multiplicador, alineados a la derecha. Paso 2. Vamos a multiplicar como lo hacemos con los números naturales. 2 por 3 es 6 y 2 por 2 es 4. Tenemos que el producto es 46. Y luego vamos a colocar el punto decimal avanzando de derecha a izquierda. Observemos, después del 6 desplazamos una posición a la izquierda, por lo que el producto es 4.6. Bien, realicemos los siguientes ejercicios de resuelve que nos dicen. Calcula el valor del ángulo indicado y tenemos el triángulo, uno de sus ángulos mide 45 y el otro 60. Si prolongamos uno de sus lados, este ángulo debe medir la suma de 60 más 45. 60 grados más 45 es 105 grados. El ángulo A mide 105 grados. Veamos otro ejemplo. Tenemos este triángulo, uno de sus ángulos mide 30 grados y el otro 80 grados. Observemos que al prolongar este lado, observemos que se forma el ángulo B. Este ángulo mide 110 grados porque 80 más 30 es 110. Veamos otro ejemplo. Tenemos un triángulo que uno de sus ángulos mide 75 grados, el otro no sabemos cuánto mide, pero el ángulo que se forma al prolongar uno de sus lados mide 140. Según lo visto en el comprendo, decimos que este ángulo mide la suma de C más 75. ¿Qué quiere decir? Que vamos a 140 grados, vamos a restar 75 grados y de esta manera obtenemos el ángulo C. 140 menos 75 grados es 65 grados. El ángulo C mide 65 grados. Ahora nos dice que calculemos la medida del ángulo suplementario al ángulo dado.
Recordemos que los ángulos suplementarios son los que al sumarlos miden 180 grados. Si tenemos que este ángulo mide 138 grados, el ángulo A debe medir 180, que es el total, menos 138, y esto es que mide 42 grados. Si ustedes realizan la suma de 138 grados más 42 grados, obtienen 180. Estos dos ángulos son ángulos suplementarios. Bien, ahora veamos otro ejemplo. Tenemos este ángulo de 100 grados y nos piden que encontremos la medida del ángulo B. Vamos a realizar el mismo proceso que el anterior. A 180 le resto 100, obtenemos que el ángulo B mide 80 grados. Y veamos un último ejercicio. Tenemos que este ángulo mide 93 grados y nos preguntan cuánto mide el ángulo C. Ahora decimos a 180 grados le restamos 93 grados y obtenemos que el ángulo C mide 87 grados. El ángulo C y el ángulo de 93 grados son ángulos suplementarios. Veamos un ejercicio más de resuelve. A partir del ángulo dado hay que identificar el ángulo opuesto por el vértice y escribe la medida de dicho ángulo. Veamos entonces, tenemos en el literal A, observen, este ángulo mide 35 grados. ¿Cuál será el ángulo opuesto por el vértice? El ángulo opuesto por el vértice es el que se encuentra frente a este. Comparten el mismo vértice y se obtiene al prolongar sus lados. El opuesto por el vértice mide 35 grados porque en el comprende veíamos que si son ángulos opuestos por el vértice miden exactamente igual. Veamos ahora el literal B. El ángulo opuesto por el vértice será este o será este. El ángulo opuesto por el vértice es este y mide 76 grados. Comparten el vértice y se obtiene de prolongar sus lados. Veamos ahora el literal C. El ángulo opuesto por el vértice es este y mide 60 grados. Ahora veamos que en este ángulo, este mide 150 grados y el ángulo opuesto por el vértice es este y también mide 150 grados. En el literal E, este ángulo mide 112. El ángulo opuesto por el vértice es este y también mide 112 grados. Finalmente, tenemos que este ángulo mide 75 grados y el opuesto por el vértice es el que está exactamente frente a él y mide también 75 grados. Bien, ahora vamos a resolver unos ejercicios de multiplicación de números decimales. Efectúa en forma vertical y tenemos 2.4 por 2. Podemos multiplicar por 10 el 2.4 y obtenemos 24. O de una vez lo realizamos mental y luego vamos a desplazar el punto decimal. Observen, 2 por 4 es 8. 2 por 2 es 4. El producto es 48. Ahora vamos a desplazar el punto decimal a la izquierda una posición, por lo que el producto es 4.8. Veamos un segundo ejemplo. 4.3 por 2. Realizamos la multiplicación como que tuviésemos 43 por 2. Y tenemos 2 por 3 es 6. Luego 2 por 4 es 8. Ahora desplazamos el punto decimal una posición a la izquierda. El punto queda entre 8 y 6. Por lo que el producto es 8.6. Y en el último ejercicio tenemos 2.5 por 3. Vamos a realizar la multiplicación de 3 por 5 es 15. Ubicamos el 5 y llevamos 1. Y luego 3 por 2 es 6 y 1 que traemos es 7. Ahora el punto decimal lo desplazamos una posición a la izquierda y queda entre 7 y 5. Por lo que el producto de 2.5 por 3 es 7.5. Espero que hayan comprendido cómo realizar la multiplicación de números decimales por un número natural y también cómo identificar ángulos opuestos por el vértice, ángulos suplementarios y cómo saber cuánto mide un ángulo que se obtiene al prolongar
un lado cuando ya conocemos dos ángulos internos de este triángulo. Espero que sigan practicando en su libro de texto y en otra ocasión pues veremos un nuevo tema. Ahora yo les daré las indicaciones para esta semana. Van a ver los videos que están en la plataforma y realizar la lección 3.1, 3.2, 1.3 y 1.5 de su libro de texto. Esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.